este tema de lo que es el liderazgo experiencial consciente, ¿no? Que aparte de hablar, que ahora estaremos compartiendo, ¿no? Ese espacio, también ese programa que nosotros lanzamos con este tema, que ha ido súper bien. Este año hemos terminado la primera edición. Ha sido una experiencia para los que han participado muy transformadora. Entonces también nos gustaba pues poderlo compartir, ¿no? Porque al final lo que funciona y lo que haces con tanto cariño, al menos nosotros es lo que nos gusta poder compartir con los demás, por si ayuda, para poder enriquecernos, ¿no? Y poder realmente conectar con lo que nos interesa a todos, ¿no? Así que imagino que ustedes son de distintas organizaciones educativas, ¿verdad? Entonces, hay de España, a ver, de España, debe haber algunos, de España, ¿no? Imagino, de Brasil hay uno, de España muy bien, Nur, de Brasil Luciana, muy bien, luego está de Ecuador, ¿eh? ¿Qué tal, Adalberto? Algunos nos conocemos, Hola, yo ¿eh? por Algunos aquí. os hemos visto, ¿eh? Nos conocemos, algunos quizá no, pero es una oportunidad para conocernos, ¿eh? Ten- Y... Tenemos también a Juan Pablo desde Guatemala. Hola ah, Xavier y Jonquera, qué gran gusto saludarles. ¿Cómo están? Hola, Muy Juan Pablo. bien, Muy un bien, muy saludo. bien. Un saludo Gracias, qué muy gran bien. gusto verles. Gracias. Ahora vamos a estar un pequeño tiempo esperando que se termine de conectar la gente, porque esto, aunque estemos en distintos sitios, siempre lleva su tiempo, pero hay 5 empezaremos. Y sí que, pues, explicarles que esto va a funcionar, va a durar una hora, ¿eh? Simplemente va a durar una hora, en la que va a haber un tiempo donde vamos a conversar sobre este liderazgo experiencial consciente, en el que hemos basado un programa, pero que lo que queremos es que, pues, poder hablar y charlar sobre precisamente esa necesidad de transformación, qué mirada le damos a esa transformación, cómo realmente vamos a girar o vamos a aprender a mirar nuestro liderazgo de otra manera para poder hacer frente a esa transformación. Va a haber unos 40 minutos, donde vamos a conversar Xavier, Joan y yo, y luego vamos a abrir un espacio de preguntas en las que ustedes pueden preguntar cualquier cosa, así desde estando casi en familia. Pueden hacer la pregunta luego levantando la mano o hablando, o ya si quieren, tienen la pregunta, pues la pueden escribir en el chat del Zoom y luego las vamos diciendo, lo que ustedes prefieran, ¿eh? Ningún problema. Las escriben en el chat, luego las procesamos o no, o en el momento de preguntas abrimos micros y realmente preguntamos y terminamos de dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Que podamos realmente ayudarnos pues bueno, a clarificar y a entrar en esas nuevas miradas, ¿no? Que creo que todos somos conscientes que tenemos que avanzar en esta educación que el mundo de hoy necesita, ¿no? Y en el que todos nosotras y nosotros estamos comprometidos, ¿no? Pues si os parece, son y 5 y por respeto a todos los que habéis estado puntuales, y iniciamos. Fijaros aquí también desde Portugal. Muy bien, tenemos Brasil, Portugal, Ecuador, España. Muy bien, esto es realmente una mirada globalizada y del Salvador también. Bueno, qué rico. Estupendo. Venezuela, wow, aún me quedaba corta, ¿eh? Venezuela, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es bonito. Bien, pues si os parece, iniciamos, ¿eh? Estamos súper contentos porque ya os he dicho, se ha apuntado casi 200 personas a este espacio de conversación, a este webinar, en las que luego vais a tener el vídeo. Las que no pueden conectarse en directo, les vamos a enviar el vídeo, igual que a todos ustedes, que luego con el vídeo les enviaremos también toda la información sobre el programa que estamos realizando de este tema, el que ya hemos hecho una edición con gran éxito. Y empezamos.
empezamos primero presentándonos, los que estamos, bueno, todos los ustedes, ahora vengo los nombres, pero empezamos presentando a Xavier Agay. Xavier Agay, algunos lo conocen, otros no. Xavier Agay es el presidente de Reimagine Education, ¿eh? Luego está Joan Corbalán, también seguramente algunos lo conocen, otros no, como todos. Joan Corbalán es el pensador, yo diría, no sé qué título poner, ¿no? Pero al final trabaja y es el creador de Impulse Talent, una consultoría que acompaña a organizaciones, a empresas, a equipos directivos desde esa mirada sistémica. Él es un experto internacional en la mirada sistémica y Xavier un experto internacional en transformación educativa. Y yo me llamo Junquera, algunos también me conocéis. Trabajo en Reimagine y colaborando en este proyecto, los tres, de ayudar a los equipos directivos a cambiar esa mirada del liderazgo, ¿eh? Así que, si os parece, pues empezamos. Y lo primero que a mí me gustaría lanzar, una pregunta que le diremos a Xavier que nos la diga, es ¿por qué creemos que hay que transformar la educación y la institución educativa? Estamos aquí personas del mundo educativo, seguro que estamos haciendo montones de cosas interesantes, pero igual tenemos esa sensación de que, wow, hacemos, pero las cosas nunca terminan de cambiar, o al menos nunca terminan de cambiar como nos gustaría a nosotras que cambiaran, ¿no? Entonces vamos tirando por aquí y por allá. Entonces, pues empezamos con esa pregunta. ¿Por qué y para qué hay que transformar este mundo educativo en distintas organizaciones, escuelas o universidades? Adelante, Xavier. ¿Tú qué Muy bien, crees? muchas gracias. Empezamos este diálogo. Fíjense, yo voy a centrar la respuesta de por qué debemos transformar la escuela, la universidad, la educación en dos grandes ideas. La primera es que el mundo está cambiando, ahora lo comentamos, y la segunda es que educar, supongo que estaremos de acuerdo, es mucho más que transmitir conocimiento. Empezamos por la primera parte. Yo creo que todos tenemos percepción que el mundo está cambiando a muchos niveles. Tenemos todos un poco la percepción de que nos cuesta entender hacia dónde va todo esto. Y lo que parece muy evidente es que tanto la escuela como la universidad, como instituciones, están viéndose sometidas a una gran presión de muchos elementos y de muchos ámbitos. Es como si la escuela estuviera en una especie de tormenta perfecta. En muchos países hay una disminución de nacimientos muy importante, lo que hace que la matrícula en las escuelas disminuye. Hay un foco y una presión social en torno al sentido y los resultados de la escuela, sobre todo después de la crisis del COVID. Se hacen pruebas estandarizadas como por ejemplo PISA y se analizan solamente los resultados académicos, juzgando muchas veces el proceso de enseñar y aprender. Tenemos una crisis económica en muchos países y con la emergencia de las guerras que están sucediendo en todas partes, los gobiernos tienen presiones para invertir más en armamento que no en educación. Tenemos cambios muy importantes en muchos países en las leyes educativas. Los alumnos son distintos, las familias también exigen o buscan en las escuelas elementos distintos y finalmente tenemos una nueva generación tecnológica. Estamos hablando de la inteligencia artificial generativa. Ha sido noticia incluso hace pocos días, hace una semana han salido ya nuevas versiones de la inteligencia artificial, anuncian otras para dentro de próximos meses y los cambios en inteligencia artificial, digamos, atacan directamente el proceso de enseñar y aprender, la fórmula más expositiva a la que estamos acostumbrados. Todo esto nos hace ver que la escuela, la universidad, deberá de transformarse, deberá de cambiar. Está en una fase de visionar muchos cambios. Pero otra razón muy importante, como decía, es que educar es mucho más que transmitir conocimientos. Educar es ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas y
a ayudarlas a construirse un proyecto de vida, conectando con ellas mismas y conectando con las otras personas que le rodean, ¿no? Por tanto, digamos que educar es mucho más que solamente transmitir conocimientos y aprender. Ojo, aprender es muy importante. No se puede vivir en esta época y menos en el futuro si no tienes conocimientos básicos y bien asentados. Pero lo más importante es aprender con sentido, construyendo la persona. Y esto significa que el crecimiento personal, el bienestar emocional, la conexión con uno mismo, la conexión con los demás, son ya y van a ser cada vez más elementos vitales, fundamentales de la educación. Y eso significa también plantearse qué tipo de persona nos gustaría educar, ayudar a construir. Cómo familias, escuela y familias en una visión y una misión compartida pueden ayudarnos a todo esto. Por tanto, a mí me parece que es evidente, y lo quería exponer resumida y rápidamente para poder entrar en otros aspectos, que la educación deberá transformarse, se está transformando y sobre todo está sometida a una presión muy grande que va a exigir de nosotros un liderazgo y unas miradas distintas. En definitiva, me parece que deberemos entrar en una nueva fase. Y ahí es donde le querría preguntar yo a Joan. A mí me parece, Joan, que necesitamos nuevas miradas a la propia realidad educativa, al, al educar, a la organización, a la institución. ¿Cómo nos podrías incorporar este elemento? Bien, lo que es claro es que a todo esto que dices de la mirada transformativa, de la necesidad de la transformación, es como muy importante darnos cuenta de que muy a menudo en los modelos habituales en los que hemos estado inmersos, hemos tenido como una visión de cambio, porque el mundo siempre ha estado cambiando y ahora también, ¿no? Hemos tenido como una visión de cambio que era poco transformativa. Tenía mucho más que ver con el cambio, quiere decir, con esto en lugar de lo otro, que con la transformación que significa ser capaces de darnos cuenta que para ejercer un auténtico liderazgo, la clave consiste en que la conexión con el futuro esté planteada con una gran conexión con lo que fue, con lo que es y con lo que debe ser. Y para ello, digamos, no solamente tenemos que estar en la visión de que hay que hacer muchas cosas y por lo tanto, como resulta que va a haber que hay inteligencia artificial y en otros momentos ha habido otras cosas, pues tenemos que cambiarlo todo, empezar a desarrollar nuevos programas y continuamente estamos en esa línea de mirar mucho hacia afuera, ¿no? Que yo no digo que no haya que hacerlo, es importante, pero muy a menudo nos encontramos con que este punto que acabas de sacar, Xavier, que es nuestros liderazgos, los liderazgos de las personas y de las, digamos, de los que van a ser los referentes de alguna manera de todos esos alumnos y familias que de alguna manera confían algo tan grande como sus hijos a la escuela. O sea, esos liderazgos muy a menudo digamos, son liderazgos muy operativos, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que yo he ido viendo a lo largo de mi vida y trabajando con muchos líderes también a través de mi relación con las escuelas, lo que he visto es mucha buena intención, ¿de acuerdo? Mucha capacidad operativa, o sea, una capacidad operativa y de habilidades magnífica y enorme, ¿no? Pero muy a menudo, y creo que este es el tema clave de lo que nosotros también queremos ofrecer, ¿eh? De alguna manera, muy a menudo, una mirada muy potente hacia afuera y una mirada poco potente hacia sí mismos, ¿no? O sea, es como que el liderazgo se ve mucho más como el liderar a otros, pero no tanto como un liderazgo que también me pone a mí en cuestión como líder. O sea, que de alguna manera hay algo que llamamos nosotros el autoliderazgo, que es algo absolutamente clave y fundamental. Quiere decir, el liderazgo
a nivel no solamente educativo, sino a nivel social, el liderazgo de alguien que dice a los demás lo que tienen que hacer, pero que de alguna manera es un liderazgo poco consciente, quiere decir, es alguien que no conecta realmente con la posibilidad de ver cuál es su parte en ese lugar y que es difícil que otros puedan seguirte simplemente porque sabes, porque tienes conocimientos y eres alguien que tiene un liderazgo operativo. O sea, en realidad el liderazgo suele ser un liderazgo natural cuando es real. Quiere decir, puede haber líderes que tengan menos habilidades operativas, pero que son seguidos de una forma absolutamente natural por las personas que tienen a su lado, porque en el fondo hay, digamos, una coherencia interna. Hay una coherencia entre lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto que Xavi nos decía, ¿no? De la importancia del desarrollo personal y del desarrollo propio como líder para poder liderar cualquier área de la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué impacto tiene eso en una organización como una escuela o una universidad? Claro, digamos, no es lo mismo liderar una empresa que liderar una escuela o que liderar una universidad. No tiene nada que ver porque digamos, ambos son líderes y ambos lideran personas, pero el para qué es muy importante. El para qué es clave. O sea, no es lo mismo para vender Coca-Colas, ¿de acuerdo? Que, digamos, para desarrollar individuos que van a tener un impacto directo en la sociedad. Entonces, de alguna manera, el líder educativo necesita darse cuenta que hay un valor añadido en su aportación como líder que le obliga mucho más que a un líder de una organización cualquiera. Le obliga desde el punto de vista de la conciencia, que este es el punto clave de toda nuestra visión, tanto con Xavi como con Jonquera. Esta es la clave del porqué digamos, formato que realizamos el año pasado con mucho gusto y mucho éxito y que queremos ofreceros ahora. O sea, hay una mirada que a nosotros nos gustaría ofreceros que es la mirada sistémica, que permite que de alguna manera el líder sea capaz de verse a sí mismo desde un lugar en el cual no tiene que estar pensando en que tiene que dar la talla continuamente, sino que tiene que estar pensando en que es coherente, real y que desde lo que es anclado en lo que tiene fuerza en su vida, que es su propia vida, su propia familia, su propio sistema familiar, desde ahí es donde él tiene la fuerza para ofrecer verdaderamente potencia en su liderazgo. Entonces, digamos, esto a veces, muchas veces en los liderazgos clásicos, es casi al revés. Es como que hay que tapar toda esta parte y de alguna manera no mostrarse demasiado, ¿no? O sea, como que uno tiene que ser muy coherente exclusivamente con el cargo que tiene, ¿no? Entonces, claro, esto nosotros hemos ido experimentando a lo largo de mucho tiempo de trabajar con líderes, que esto no sirve. Sirve la coherencia, sirve la realidad, sirve de alguna manera, digamos, el estar en contacto con los liderados desde un lugar en el cual estos liderados, por decirlo de alguna manera, también ven en su líder que ellos tienen que desarrollar su propio autoliderazgo. Por lo tanto, para nosotros es clave esta mirada del autoliderazgo dentro de lo que sería, digamos, este trabajo que proponemos, ¿no? En la transformación. Es una transformación que tiene que ver con el hecho de que lo que pasa arriba se suele repetir abajo. El como arriba es abajo, que era un principio antiguo hermético, ¿no? Que decía como arriba es abajo. Esto en organizaciones se cumple de una forma absolutamente sistémica. O sea,
Por eso es tan importante que lo que sucede a nivel de los líderes de la organización tenga que ver con una congruencia y con una coherencia. Es así como digamos, nosotros miramos este programa, ¿no? Como como un programa de autoliderazgo que luego acaba siendo un programa de liderazgo que impacta en la organización como un programa de transformación, pero no como un vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, porque esto es más de lo mismo. Esto ya Mm. lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Y está bien, no es que no hay que hacer, pero esta coherencia de hacer desde un lugar que realmente signifique transformación y no hacer por hacer. ¿Eh? Así es más o menos como lo planteamos, ¿no? Xavi, este punto, cuando hacemos el trabajo en el cual de alguna manera nosotros primero le damos mucha importancia a esta parte que tiene que ver con el autoliderazgo, o sea, no significa que nos lleva a no buscar luego la transformación de la organización, pero quiero que veáis que esta es la gran diferencia. O sea, hay que transformar o hay que cambiar, los demás tienen que cambiar, los demás tienen que transformar, el equipo tiene que cambiar, el equipo tiene que transformar, ¿eh? Los demás tienen que hacerlo. Bueno, este es un punto clave, ¿no? El punto de decir, bueno, de arriba abajo, ¿no? Muy No de bien. abajo. Sí, Xavi. Sí, muy bien. Digamos, muchas gracias por esta parte, porque fíjate, yo, Joan, creo que como llevamos, como Junquera ha dicho al principio, muchos años haciendo muchas cosas, introduciendo tecnologías, metodologías, haciendo formaciones, y ya nos damos cuenta del límite que tiene todo esto. Hay cosas que cambian, hay personas que lo entienden, pero hay muchas que no, y hay cosas que nos cuesta mucho cambiar. Entonces, yo creo que hemos de entrar, como decía antes, en una nueva fase que siga este desarrollo de la organización, este desarrollo de las personas. Y creo que para que podamos entrar en esta nueva fase necesitamos tres cosas básicas y fundamentales en las cuales va a ser muy difícil. La primera es que necesitamos pararnos y tomarnos un poquito de tiempo. Estamos en una carrera loca, estamos con agendas que no nos permiten ni pensar. Entonces necesitamos parar y reflexionar y dedicar un poco de tiempo ahora para preparar un futuro en nuestras instituciones educativas distinta. Porque fijaros, si seguimos haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora, obtendremos los mismos resultados que hemos obtenido hasta ahora, que, ojo, no es tan mal porque hay cosas que sí que han empezado a moverse, pero necesitamos ir más allá. La segunda cosa que nos parece muy importante, que enlaza con lo que Joan decía, es que necesitamos una nueva mirada a esta realidad que nos envuelve. Y a eso le llamamos esta mirada sistémica, que nos ha de permitir un liderazgo consciente y una disposición a ser más auténticos y a cambiar también nosotros para que los otros puedan cambiar. Y de esto Joan nos hablará un poquito más después. Y después necesitamos un tercer elemento, que es una metodología para facilitar el camino del cambio. Joan lo decía hace muy poco, liderar una institución educativa es muy complejo. Una institución educativa, escuela o universidad, son personas que trabajan con otras personas para que unas personitas lleguen a ser más personas cuando salen que cuando entraron. Fijaros, la persona. Y trabajar con personas requiere de un método, transformar la institución desde un punto de vista de la cultura, de la organización, del proceso de enseñar y aprender es muy complejo. Y como sabéis, desde Reimagine Education hemos desarrollado una metodología que se llama Reeducir, Sistema para Reimaginar la Educación, que lo que permite simplemente es acompañar a los equipos directivos que quieren hacer cambios, les permite tener unas claves de un ecosistema que es complejo que cambie, ¿no? Y entonces, en este programa que empezamos el curso pasado y que seguiremos, que se llama Liderazgo Experiencial Consciente, ¿qué hacemos?
juntar las tres cosas. Es decir, ofrecer espacio y tiempo y además poder estar acompañado de personas que tienen el mismo interés y de las personas que llevamos el programa, que tenemos experiencia. Nos introducimos en la mirada sistémica, en esta mirada hacia el liderazgo distinta, y nos introducimos en esta metodología transformacional. Y unimos las tres cosas en un plan de acción que cada persona que se apunta tiene que desarrollar. Y eso creemos que son los tres elementos que nos pueden permitir, evidentemente en base a un trabajo personal, abrir esta nueva fase de la que yo os hablaba antes, ¿no? Porque nos parece que sin nuevas miradas no lograremos hacer cambios. Y ahí, Joan, es donde, si nos puedes hacer una pincelada de cuando decimos mirada sistémica, ¿qué estamos Sí, sí. diciendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, la mirada sistémica en las organizaciones es antigua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, eh, mm, no es algo nuevo para nada, ¿no? Lo que sería la mirada sistémica desde el punto de vista clásico. Lo que pasa es que cuando hablamos de la mirada sistémica en la fórmula en la que nosotros os ofrecemos, trabajamos con una mirada sistémica que no es exactamente la clásica, sino que es de alguna manera la mirada sistémica que nos ofreció de alguna manera en los años 80, 90, 2000, una persona que ya murió y que es Bert Hellinger, que es de alguna manera una persona que ofreció una mirada sobre cómo funcionaban los sistemas familiares y organizacionales a través de principios sistémicos que se cumplían de forma, digamos, permanente, fuera cual fuera la cultura en la que nos estuviéramos moviendo, en una cultura de ámbito cristiano o de ámbito judio-cristiano o de ámbito islamista o de ámbito budista, independientemente en qué lugar del mundo nos situáramos, él pudo darse cuenta de que había, de alguna manera, una serie de principios básicos que se cumplían en todas las organizaciones y en todas las familias, ¿de acuerdo? Esta mirada, estos principios esencialmente son tres principios: el principio de pertenencia, el principio de orden jerárquico y el principio de equilibrio en el dar y el recibir. Estos tres principios básicos, de alguna manera, tienen una fuerza enorme en las familias, básicamente, y luego, evidentemente, posteriormente, en las organizaciones, del tipo que sean. A lo largo de muchos años hemos podido ver que las organizaciones y las personas o familias que han ido orientándose y abriendo ese territorio en cuanto a esos principios básicos sistémicos, digamos, han podido ir encontrando cada vez un mayor equilibrio y una capacidad para transformarse tanto personalmente como familiarmente, como a nivel organizacional, de una forma muy potente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por ejemplo, a menudo sucede que nos encontramos con líderes ¿eh? que son muy buenos, como he dicho antes, operativamente, o equipos muy buenos operativamente, pero que tienen poca mirada sobre sus propias proyecciones sistémicas. Quiere decir, imaginaos que yo soy un líder que tengo una posición muy alta dentro de una institución educativa, ¿vale? Y de alguna manera yo tengo cargas inconscientes bastante potentes, por ejemplo, sobre asuntos propios en mi propia vida que no he resuelto a nivel familiar, a nivel sistémico, y de los que soy inconsciente. Y, por ejemplo, tengo un estilo de liderazgo o una forma de liderazgo tremendamente autoritaria, ¿vale? Con un modelo tremendamente autoritario. Y bueno, no sucede nada, simplemente sucede que automáticamente toda la organización vive, porque yo estoy arriba, vive
digamos, a través de ese modelo autoritario, con el que no estoy diciendo que la organización no funcione, sino que ese modelo funciona así porque yo tengo determinados tipos de cargas no conscientes. A partir de aquí, cuando hablamos de liderazgo experiencial consciente, de lo que hablamos es de la importancia de que un líder sea capaz de autoconocerse, desde el punto de vista de lo que significan los elementos que afectan a su liderazgo, de tal modo que no esté ciego delante de su propio liderazgo. Entonces, ¿qué sucede cuando una organización, cuando los propios líderes de la organización toman la decisión de enfrentar lo que yo llamo su propia sombra? ¿De acuerdo? Evidentemente no estamos hablando aquí de hacer un psicoanálisis ni nada por el estilo, ¿no? O sea, estamos hablando de que para eso cada uno ya hará lo que quiera, pero estamos hablando de exponernos de una forma honesta y sincera a un proceso de automirada, con otros, de tal modo que permita que tu liderazgo sea un liderazgo que pueda mejorar en virtud de tu propia conciencia, del hecho de que tú seas capaz de poder abrir esa mirada y de algún modo vivir ese proceso de liderar a otros como un proceso de autodescubrimiento y de ofrecer herramientas a tus propios, digamos, equipos para que sean líderes conscientes. Porque al final lo que sucede es que igual que, digamos, en determinados momentos los aspectos conflictivos acaban bajando abajo, o sea, cuando se produce una situación de conciencia y de resolución de algo arriba, es exactamente igual, o sea, va hacia abajo de una forma rápida. Por lo tanto, tiene muchísimo más que trabajar, que no es que no haya que trabajar, pero más que trabajar mucho en los equipos que están abajo, que hay que trabajar, o sea, hay que hacerlo desde una congruencia y desde una coherencia que significa que arriba está ordenado, está en su sitio porque son personas, líderes que no se esconden, sino líderes conscientes que asumen su vulnerabilidad, que asumen sus incoherencias, que asumen el hecho de que hay cosas que tienen que seguir trabajando, que no tienen por qué ser líderes perfectos. O sea, esta idea del líder perfecto, esta idea del líder impecable, esta idea del líder que no tiene la más mínima fisura, esto ha pasado a la historia. Esto no puede ser ya un modelo asumido por los equipos. O sea, porque en realidad esto ya lo hará la inteligencia artificial. En realidad lo que vamos a necesitar es líderes con corazón, líderes que son capaces de tener un corazón abierto, capaces de escuchar a las personas que tienen delante, a las organizaciones, a toda su organización y de ofrecer al resto de los líderes de la organización, o sea, por supuesto que un docente es un líder y por lo tanto, llegando hasta ese punto, una capacidad de escucha, una capacidad de tener herramientas como para que el verdadero sentido de la escuela y de la organización educativa, es no solamente ofrecer contenidos, sino acompañar a la familia en el proceso educativo educativo que le corresponde a la familia. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los defectos más importantes que Bert Hellinger planteaba cuando hablaba de alguna manera de las dificultades que a veces se producen en la escuela es que muchas escuelas o muchas instituciones educativas miran mucho al alumno, pero sin mirar a la familia, incluso poniéndose por encima de la familia. ¿De acuerdo? Y cuando cometemos el error como institución educativa de mirar al alumno sin mirar a su familia, es como si estuviésemos excluyendo al alumno de su familia. Y no podemos realmente entender al alumno sin entender de dónde viene, dónde están incluidos, ¿no?
Y del mismo modo, nosotros, como elementos propios de la escuela o de la institución educativa, evidentemente, si no nos sentimos incluidos en nuestros propios sistemas familiares, estamos en un lugar realmente excluido. Y eso significa debilitar la visión sistémica, no solo del líder, sino de la propia institución educativa, ¿no? Porque no todo lo que se ve es lo que hay. Hay mucho de lo que no se ve que está, que es y que tiene mucha fuerza. Es esa información inconsciente que no vemos, pero que está operativa de una forma muy potente. Entonces, ser capaces de asumir esa mirada, de una forma lo más consciente posible, significa un proceso transformacional simplemente por abrir esa mirada. Y a mí, Joan, yo seguiría con lo que tú dices y con lo que decía Xavier en ese cambio de mirada. Claro, cuando pensamos en la organización que la queremos transformar, con ese cambio de mirada que va desde mi yo primero, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de cambiar la mirada hacia mí misma, ¿no? Seré capaz de cambiar la mirada hacia el otro que está con el que yo tengo que trabajar. Da igual si eres director, como si eres profesor, da igual, donde estés en la organización, ¿no? Yo creo que, y en ese cambio de mirada, yo creo que el hacernos conscientes no solo de nuestro ser, sino que en nuestra organización hay otros actores a los que tenemos que incorporar, yo creo que ahí forma parte también de esa mirada distinta, porque la escuela está muy acostumbrada, tú lo has dicho, Joan, a mirar al alumno. Miramos al alumno y nos obsesionamos con los procesos que tiene que hacer el alumnado, ¿no? Y miramos a los docentes para que cambien ello. ¿Eh? En los equipos directivos, ahora no vamos a decir qué pasa en sus equipos directivos, pero yo casi pondría la mano en el fuego y no me quemaría en que la mayor parte del tiempo de los que dedicamos del equipo directivo estamos hablando de los otros. ¿Eh? Es decir, cómo están, qué les pasa a ese equipo, qué les pasa a los alumnos, fíjate las familias, fíjate este equipo de secundaria, fíjate el bachillerato, pero en ningún momento hablamos de lo que nos pasa a nosotros. ¿Eh? Siempre todo es lo que pasa a los demás, que los queremos cambiar, los queremos movilizar, pero nosotros no, ¿no? Entonces, desde esa mirada, poder hacer también el cambio a que en un proceso de transformación hay que integrar a todos los actores. No podemos transformar la institución educativa si no integramos en ese camino de transformación a las familias, al alumnado, a los docentes, a todos. ¿Por qué? Porque desde esa mirada sistémica y teniendo en cuenta esos principios, ¿no?, que decía Joan, que nos explicaba, que son los que rigen esa mirada sistémica, porque todos esos actores, si queremos que colaboren y realmente ayuden a un proceso de crecimiento del alumnado, tienen que sentirse que pertenecen a un proyecto. No podemos transformar la escuela solo si los distintos actores no sienten que ese proyecto es de todos. Tiene que haber un orden y tiene que haber un equilibrio con lo que hacemos con los distintos actores. Luego, es un proceso de transformación que viene, o sea, empieza en uno mismo. Nosotros decimos siempre, el primer paso del cambio y de la transformación lo tiene que hacer uno. No tiene que empezar, bueno, ¿qué van a hacer los demás? Que hagan lo que quieran. No hay más. No hay más. Es decir, o empiezas tú o sabes qué, retírate del tema. Si estás dispuesto, bien, si no, no. Entonces, es empezar en uno mismo para acompañar a todos los primeros pasos que tienen que hacer los demás, ¿no? Y eso es incorporar a todos los actores. Y en ese aspecto, ¿no, Xavier? En esas metodologías o en esa estrategia de cambio pasa por ahí, pasa por no solo ver qué innovaciones vamos a poner en aula, que igual hay que ver o hay que quitar, porque igual hemos hecho tantas que ya no hace falta, sino en movilizar. El micro, Xavier.
Sí, pero ¿sabes qué me preocupa? Que estamos acabando el tiempo, que Ah, pues necesitamos que hablen espacio ellos. para que nos hagan alguna pregunta, si no acabaremos la hora hablando nosotros. Sí, Entonces, no sé si en el chat han puesto alguna pregunta, si no es su oportunidad. Tenemos sí, poco tiempo, por tanto, preguntas cortas que puedan complementar un poco la explicación y así podemos llegar hasta la hora que teníamos prevista. Venga, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? sí, que con las preguntas vamos completando. Yo creo que lo ideal es que la hagan directamente, o sea, Sí, Sí, sí. ahora ya sí, sí, sí. Si alguien tiene problema de audio, sí, pero si no, abren el micro o levantan la mano y vamos conversando. Venga, no sean tímidos. Puede ser yo. Sí, Luciana, venga, adelante. Luciana. Voy a Venga, tentar hablar en español, mas mi español es portuñol, ¿eh? muy bien, muy bien. Soy oriunda de Porto Alegre, al sur del Brasil, mas moro en Brasilia en este momento, há 3 años, hasta 3 años. Desde el año pasado interesei-me pelo programa, pues, porque Javier había hablado en una charla en Champagnat Global. Soy marista, soy educadora, diretora, vice-diretora educacional de una escuela básica que tiene chicos pequeños de educación infantil hasta enseñanza media. Entonces tenemos todos los niveles de chicos e chicas, de raparigas, de rapazes que fazem parte del estudo. Tudo que acá foi falado, hablado, tiene representação do que vivo hoje. Mi proceso de estudios continúa con el doctorado, que es especialmente sobre liderazgo. Entonces, este proceso también interesa de autoconocimiento, como fue colocado acá. Y pregunto, ¿cuántos encuentros a distancia e qual o encontro, qual o tempo de encontro presenciale? Esta es una dúvida. Bien, mira, Gracias. como puedes ver en el folleto y en la página web, el programa es todo virtual, todo, todo, todo. Sí. Y al final sí que hay un módulo que le llamamos de integración, que es de 3 días, que se puede hacer presencial en Barcelona. Venir a Barcelona es una buena excusa, el programa. Y además ofrecemos en visitar también alguna escuela avanzada en los días de antes, pero que si alguna persona no puede hacerlo en presencial porque no se puede desplazar, alternativamente también se desarrolla de forma virtual. Pero todos los módulos son siempre virtuales. Ok. Gracias. Venga, ¿alguna pregunta más? Que tenemos tiempo. Xavier y Jonquera, qué gusto verles. Tuve el gusto de encontrarnos en enero, nuevamente en febrero en Guatemala. Y nada más quiero dejar una idea que creo que puede ser importante. Es mi forma de verlo en este momento. Las agendas nos consumen la vida. Y de alguna manera el poder hacer una pausa consciente de lo que yo puedo representar en el liderazgo de la institución que hoy que represento o que representaré, yo creo que nos permite poder también tomar conciencia de lo que representa la familia, es decir, es una parte fundamental en la fuerza o en ese motor que nos mueve hacia poder intentar profundamente cambiar realidades de personas que hoy están posiblemente en crisis. Y creo que, como bien Joan lo planteaba, tenemos que salir de ese esquema tradicional que traíamos que nos permita de alguna manera no solo hacer pausas conscientes, porque de alguna manera nosotros venimos también generacionalmente de un momento histórico muy diferente a las generaciones que estamos formando y a las que hemos de acompañar en su vida cotidiana de aquí en adelante. Y yo creo que lo que nosotros podamos sembrar en nuestro núcleo familiar primario también puede ser una fuerza importante de lo que ellos puedan aportar generacionalmente a los que hoy están naciendo y desarrollándose dentro de este mundo tan difícil y tan complejo. Lo dejo como una reflexión. Yo creo que he tenido el gusto de conocerlos. A mí me consume la agenda
Y le digo a Marielita, no, ya no quiero más agenda, le digo, estoy cansado de la agenda. Pero es necesario porque los demás también necesitan o ven en uno la capacidad de poder facilitarles algunas ideas que les permitan potencializarse ellos mismos y generar un nivel de confianza para aprender a tomar decisiones. Quería compartir esa Ujú. reflexión. Me hace mucho sentido de lo que hemos venido compartiendo con ustedes en el mes de enero, febrero, pero el gusto de conocerlos desde hace más de 3 años en los encuentros que hemos estado en Guatemala. Un fuerte abrazo a la distancia y qué gran gusto verles. Muy bien. Claro, a mí Juan Pablo lo que dices me hace mucho sentido, pero sobre todo permíteme solo una cosa. Frente a las agendas tan presionantes que tenemos, hemos de levantar muros que nos protejan. Y a veces apuntarse a un programa como este es un muro, porque tengo unas horas, porque he de hacer unas lecturas, porque me he de conectar sincrónicamente y porque me relaciono con otras personas. Si no levantamos muros que nos protejan, el día a día es que nos consume, nos come y nos convierte en autómatas, ¿eh? Muy bien, venga. ¿Alguien más que quiera dejarnos un comentario, una pregunta, una opinión, una duda sobre Un algo que hemos miedo, dicho? Bueno, también un miedo, una ilusión. también. Creo que es urgente empezar un programa como este, por tudo que já foi dito. Muy bien, Luciana, gracias. Venga, ¿quién se anima, digamos, a preguntar o comentar alguna cosa más? Aprovechen la oportunidad, no sean tímidas y tímidos. Se han quedado mudos. Bueno, Sí, porque hay mucho que pensar. Hay mucho que pensar. Seguramente lo que hemos dicho para ustedes es significativo, ¿verdad? Que hagan, digámosle así o no, o sí. Es significativo, ¿verdad? El día a día en la escuela es eso, ¿no? El atender mil líos, ¿no? A ver, Iris, que levantó la Bien, mano. De Fe y Alegría, bien, Universidad. sí, Adelante. ¿cómo están? Muy bien. Sí, para nosotros es fundamental, ¿no? Todo el trabajo del liderazgo visto como, bueno, como parte esencial de lo que significa el perfil de egreso de nuestros estudiantes, ¿no? Que fundamentalmente trabajamos con institutos que están en zonas populares, ¿no? Y que formamos técnicos superiores universitarios, es decir, carreras universitarias cortas. Pero en el tema en el que estamos, de cómo generamos liderazgos que puedan ser los que encaucen todo el proyecto universitario, un tema fundamental para nosotros se está haciendo en este momento lo que tiene que ver con el acompañamiento integral. El acompañamiento integral de el que pueden realizar los equipos directivos aguas abajo, como decía Joan, cómo trabajar este acompañamiento fortaleciendo en un primer momento a esa persona que acompaña, ¿no? Que tiene que estar como muy clara de lo que puede significar un proceso de acompañamiento integral que toque tanto lo profesional como lo humano ya. para poder involucrarse en proyectos de envergadura que trascienden realmente el ámbito profesional y son parte del proyecto de vida de nuestra gente. Entonces, de algún modo, la visión del acompañamiento integral desde lo que significa la propuesta de formación de liderazgo experiencial, ¿cómo se está viendo? Ujú. Bien, bueno, no sé, Joan o Xavier, ¿queréis contestar? Bueno, yo creo que una muy buena manera de responder es cómo ha sido nuestra experiencia durante, digamos, con lo que ha pasado en la primera Mm. edición, ¿no? En la primera promoción. Si acaso tú que estuviste el otro día con ellos y tal vez sea una buena manera explicarle a ella cómo ha sido para ellos, ¿no? Más que lo Sí. que hagamos nosotros.
Bueno, a ver, hemos tenido la suerte de después de un tiempo poder volver a hablar con las personas y lo que está claro es que en cuanto las personas han hecho el proceso, han hecho el camino, es a partir de ese momento cuando tú puedes empezar a visualizar lo que vas a acompañar con los demás. Es verdad que el programa contempla como dos elementos claves. Uno, que ese proceso personal tú lo termines con un proyecto personal, de liderazgo personal, identificando qué áreas tú vas a ponerte en marcha y a crecer en relación a ellas. Y luego un proyecto institucional que tú tienes que bajar. Y ese proyecto puede estar focalizado pues, en distintas áreas, puede estar focalizado en el acompañamiento de equipos, puede estar focalizado en una transformación concreta. Y es ahí cuando realmente tú ves a las personas empoderadas y con la claridad de realmente poder ser capaces de acompañar. Es decir, la experiencia, nos ha dicho una vez más, y esto lo hemos dicho en otros sitios, pero aquí una vez más, es que en la medida que tú eres capaz de acompañarte, eres capaz de acompañar. O sea, esa coherencia, esa honestidad contigo mismo te permite Sí, cambiar la mirada hacia las personas que acompañas, ¿no? Y sobre todo teniendo exatamente. una integración muy grande de lo que significa manejar la experiencia del otro desde esa mirada sistémica, pero manejar la experiencia del otro a partir de tu propia experiencia, es decir, qué hay en mí que no le ayuda, qué hay en él que le frena, desde ese lugar. Pero sobre todo hay dos aspectos que al final te llevas, un plan para ti y un plan para tu institución o tu equipo. Mm. Eso sería en la parte, digamos, que sería la parte que finalmente queda más visible, ¿no? Mm. Esta parte que plantea Junquera de los planes, ¿no? Lo que sucede es que, en realidad, yo creo que lo más valioso del programa está, digamos, en que la persona hace un proceso como líder que de alguna manera le permite ver el claroscuro de su propia potencialidad como líder. Claro, cuando, por ejemplo, Iris, estás planteando esta situación del liderazgo, del liderazgo integral, ¿no? Claro, integral es una palabra muy grande, muy potente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tiene que ver con integridad, pero también tiene que ver con unidad, con algo que tiene que ver con integrar desde dentro, ¿no? Integrar de dentro a afuera. O sea, y por lo tanto, esa coherencia de la que hablábamos antes, esa congruencia de la que hablábamos antes, que tiene que ver con el autoconocimiento, con el hecho de decir, digamos, no hay ningún líder perfecto ni ningún líder maravilloso. O sea, los líderes son seres humanos. Y estos seres humanos, digamos, cuanto más son capaces hoy en día, esto se ve muy claro, cuanto más, digamos, autoconocimiento tiene ese líder y es capaz de ser claro en su expresión, no mostrándose como un bloque, digamos, impertérrito que no tiene ni una fisura, sino mostrándose realmente como un ser humano que es capaz de liderar diferentes formas de ser y de hacer desde un lugar que dice sí a las riquezas y a las pobrezas de otros, ¿de acuerdo? Porque esta es la potencia de un equipo. La potencia de un equipo significa ser capaz no de ser un equipo perfecto, sino de ser un equipo consciente, de ser un equipo donde yo no llego, el otro sí llega. Y evidentemente ahí esa potencia genera realmente un liderazgo integral. El liderazgo integral no es el liderazgo de una persona, es el liderazgo de un equipo. Y ese liderazgo de equipo se logra a base de esa honestidad digamos, en el mostrarse desde un lugar auténtico.
y que todas esas lagunas que todas las personas, líderes y equipos tienen, pues evidentemente estén a la luz. Y cuando están a la luz, es posible como equipo resolverlas y llevarlas adelante. Entonces, ese camino que, no tiene, que tiene que ver con no permitir que los egos realmente sean quienes dominan el equipo, sino que realmente la honestidad, el claroscuro de lo que soy, permite que verdaderamente eso vaya adelante. Y este programa nos pone muy en contacto con esa realidad. Ujú. A ver, ¿quién hablaba? ¿Sí? Nadie, Vale. Estabas tú respondiendo a lo que hay en el chat, ¿no? Sí, porque hay una pregunta en el chat que nos preguntan, ¿no? ¿A quién va dirigido este programa, ¿verdad? Bueno, este programa va dirigido a directivos, a coordinadores, a profesores, es decir, a personas que trabajan en una institución educativa y que quieren y tienen la necesidad o quieren realmente crecer en ese autoliderazgo y en ese liderazgo consciente, ¿eh? No solo a directivos generales o a rectores de universidades, evidentemente que también, pero que no es solo para los altos cargos, es decir, no, aquí solo puede acceder el rector o el director o la directora general, no, Un docente es un aquellos líder. Un es un docente es líder, un líder. exacto, exacto, ahí lo has dicho, al final primero, te tienes que liderar tú, lideras un montón de jóvenes o de niños y igual también lideras un equipo, es decir, puedes ser coordinador, pero en cualquier caso, personas que quieren entrar en este mundo de conciencia y de experiencia sistémica en la institución educativa, ¿no? Muy bien. Por otra parte, por tanto, va dirigido a cualquier persona que esté en una institución educativa o que prevé entrar en ella o que tiene relación con ella. Y recuerden, se entrecruzan tres elementos en el programa. La mirada sistémica, con base al pensamiento sistémico de Bert Hellinger, como ha explicado Joan. La mirada transformacional, con base a la experiencia y a la metodología que tenemos desde Reimagine Education. Y la persona que se apunta. La persona que va a trabajar. No es un curso que uno pueda ir a las sesiones síncronas y escuchar. No, no, ojo, ¿eh? La persona tiene que trabajar, tiene que leer. Por eso en la página web encontraréis la estimación de horas que requiere de dedicación. No son muchas, pero tampoco ninguna. Entonces, ahí es donde se entrecruza todo. Y sobre todo es la apertura personal a la reflexión, a la transformación y al cambio. Y un matiz ahí, la experiencia de esta primera edición es muy potente si se puede hacer en equipo. Es decir, si un equipo de 2 o 3 personas de una institución se anima a hacerlo, eso es muy potente, Ha sido muy muy interesante potente. ver el trabajo, cuando hicimos el trabajo de integración presencial y pudimos ver la fuerza que eso generó en lo que fueron equipos, realmente es un valor añadido eso para un equipo. Sí. Es un valor añadido. Seguramente es un esfuerzo para la institución, pero es un esfuerzo que realmente te llevas luego una potencia muy grande, ¿no? Bien, son en punto. Aquí en España son las 5. En los distintos países que ustedes están, pues serán algo, pero en punto. Una hora, pero en punto. Así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por ese tiempo que se han dedicado a ustedes. Muchísimas gracias. Estos tiempos son oro, son oro. Enviaremos, como lo hemos dicho, enviaremos la grabación para que ustedes la puedan leer, para que ustedes la puedan leer, la puedan volver a visualizar o la puedan compartir y con ello les enviaremos pues información del programa y sobre todo decirles que si alguien tiene dudas o alguien quiere saber más, como en la información del programa también está puesto los contactos. Estamos encantados de hablar con cualquiera de ustedes o con cualquier equipo para desvanecer dudas, poder comentar posibilidades, cualquier cosa, porque es un programa que requiere pues, mimo, cuidado, decisión,
y ahí estamos dispuestos a poder acompañar desde ya. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que con el vídeo van a recibir también, si quieren inscribirse al programa o recibir más información o tener contacto. Recuerden que las plazas son limitadas en el programa y que ya hay personas inscritas. Muchas gracias y a su disposición. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias.